El departamento se estructura en 3 servicios, 2 servicios de colecciones, que son el servicio de manuscritos e incunables y el servicio de reserva impresa, y un tercer servicio que gestiona todo el movimiento de los fondos y gestiona la Sala Cervantes, así como el depósito. La Sala Cervantes es el lugar de la Biblioteca Nacional donde se consultan todos los manuscritos, así como los archivos personales de carácter literario, los incunables y los impresos antiguos de especial rareza. Los manuscritos incunables o impresos antiguos, por sus características especiales o estado de conservación, no siempre pueden ser consultados en su soporte original. En estos casos se ofrece a los investigadores las reproducciones existentes, ya sean digitales a través de la Biblioteca Digital Hispánica, ediciones facsimilares o en microformas de las que se pueden obtener reproducciones en el momento mediante los lectores reproductores de autoservicio en la misma sala o por encargo a los laboratorios de la biblioteca a través de la oficina de reprografía. Para consultar los manuscritos, sobre todo los que son de gran importancia, deben utilizarse guantes. Si es pergamino, cuando es papel no, puesto que quitan sensibilidad y es mejor hacerlo con las manos. Por lo tanto, para el pergamino nos ponemos los guantes. Por otra parte, los manuscritos deben cuidarse mucho la encuadernación, de modo que se consultan en atriles de rellenos de bolas de poliuretano, y para que no se muevan las hojas de pergamino se coloca una culebrilla de bolas de plomo recubierta de algodón. Todo ello para no deteriorar ni la encuadernación ni el ángulo y que no se balanceen las hojas al pasarlas. Por otra parte, se nos conoce como Departamento de los Fondos Antiguos, pero no es antiguo todo lo que aquí se contiene, sino que en la colección de manuscritos, aunque mayoritariamente son antiguos, hay también una extraordinaria parte de manuscritos modernos que pueden ser aislados, como por ejemplo el Aleph de Borges, cuyo autógrafo tenemos aquí, o el autógrafo de la Colmena de Cela, pero en otras ocasiones están agrupados por conjuntos, y este sería el caso de los archivos personales, grandes conjuntos de materiales mixtos, fundamentalmente con manuscritos modernos. Este conjunto de libros que emulaban al manuscrito se denominan incunables y presentan unas características que frenen esa extrañeza que podía tener el lector. Encontramos que los incunables se presentan carentes de portada y el título se inserta en las primeras líneas del texto. Tampoco encontramos los datos de impresión, porque aparecen, como ocurría en el manuscrito, al final de la obra, como hacía el escribano cuando terminaba su jornada y daba por finalizado el texto que tenía que escribir. También encontramos el texto distribuido en 2 columnas, como era también habitual en el manuscrito, o esos huecos vacíos destinados a que el grabador o el iluminador insertara una capital ornada gracias a esas pequeñas letras que el impresor había incluido y que llamamos letras de aviso. Se inicia de esta manera lo que se ha llamado el periodo incunable, un periodo que comienza a mediados del siglo XV con la invención por parte de Gutenberg de la imprenta hasta el año 1500, un año puramente convencional porque no vamos a notar diferencias entre un libro impreso en 1501 y otro impreso un año antes. Abordar su descripción es una tarea compleja porque no solamente es necesario recoger los datos que permitan identificar una edición determinada, también es necesario que conozcamos la historia de la obra, pero no como texto, sino como objeto. Durante el siglo de oro y en el barroco, donde es muy difícil distinguir si esto es un grabado o un manuscrito, pero el Códice Chacón lo que hace es imitar un grabado. Sin embargo, es plumilla. A partir de 1501 y hasta más o menos 1830 tenemos lo que se denomina libro raro. Este término de raro, que a veces choca mucho, no se aplica solamente a estos libros antiguos propiamente dichos, sino a algún libro moderno, no necesariamente antiguo, que tenga alguna característica que lo haga singular. Por ejemplo, una anotación manuscrita, como es el caso de esta edición de las rimas de Juan Ramón Jiménez. Es una primera edición y tiene una dedicatoria autógrafa del autor. Es un libro moderno, pero se considera raro. O un libro con una encuadernación valiosa, como es el caso de este libro del poeta contemporáneo Antonio Gamoneda, que obtuvo un premio a la mejor encuadernación artística. Este es un libro contemporáneo, el libro de los venenos,
En Reserva Impresa nos encargamos de la catalogación del fondo antiguo propiamente dicho, es decir, de esos impresos productos de la imprenta manual. Y hay que señalar que la catalogación y el tratamiento de estos libros no es nada fácil, porque tenemos una serie de problemas cuando nos enfrentamos a ellos, como la ausencia muchas veces de datos tipográficos. Nos podemos también encontrar con la abundancia en esa época, sobre todo en el siglo de oro, de ediciones piratas, falsificadas, ilegales, que tenemos que saber detectar antes de aplicar la norma bibliográfica. También nos podemos encontrar con que dentro de una misma edición tenemos ejemplares que son diferentes, aunque a primera vista parezcan iguales. Y por último, un problema fundamental es el estado de deterioro del libro, que a veces hace que le falte la portada y que no tengamos ni un indicio de quién lo imprimió, de dónde se imprimió. Estamos en una de las 6 plantas del depósito de fondos antiguos que contiene la colección de manuscritos. Que tenemos 23.250 manuscritos, pero en número currens, es decir, número secuencial seguido. Sin embargo, tenemos también unos 470 manuscritos en signaturas vitrina y reserva que han conservado la misma denominación de la exposición permanente, cuando estaban incluidas las obras maestras de la Biblioteca Nacional en unas vitrinas de cristal. Para comprender la dificultad de dar una cifra concreta a la pregunta ¿cuántos manuscritos hay?, podemos coger una de estas cajas de autógrafos que tienen una sola asignatura, un solo número, este sería Res 262, pero contiene dentro 100 documentos, todos de gran importancia y que se deben catalogar y procesar independientemente, porque si no, nunca se encontrarían. Por lo tanto, este solo número, un solo número de asignatura, en una base de datos o en una contabilidad de obras, daría 100. Esa es la dificultad. De modo que 23.000 manuscritos pueden ser 80.000 obras. Separados de la secuencia currens y también separados del bloque de los vitrinas y reserva, tenemos una serie de obras cuya difícil manipulación, peso, condiciones especiales requiere otra zona, y esta es la llamada zona de grandes formatos, donde por ejemplo las obras tienen que estar tumbadas con sus cantoneras, sus boyones. Uno de los ejemplos más notorios es la Biblia de Ávila, de muy difícil manipulación también, es esta. Esta estaba originalmente en vitrinas, pesa aproximadamente unos 50 kilos y siempre se mantiene en estas baldas extraíbles. Otra de las obras separada por sus condiciones y dificultad de manipulación es el rollo de la genealogía de la Casa de Austria, hecho para Carlos V en el siglo XVI, que es un rollo de pergamino de unos 30 metros aproximadamente, que hay que extender con unas manivelas y se contiene en esta caja, que originalmente tenía una parte de madera y recientemente se ha hecho otra parte de metacrilato para protegerlo. Aunque en origen estaban reunidos en álbumes o en atlas, una serie de obras compuestas de láminas o de mapas se conservan en planeros de este tipo. Un ejemplo importante es el famoso atlas Sgroten, hecho para Carlos V, es manuscrito a plumilla y a la guada y está montado sobre unas pestañas para que sea más fácil de manipular. La minuciosidad con el que está ilustrado es impresionante. La colección de archivos personales del Servicio de Manuscritos Incunables es una de las colecciones más jóvenes de la biblioteca. En 1996, cuando se adquiere el archivo de Jorge Guillén, uno de los buques insignias de esta colección. Es en ese momento cuando la biblioteca toma conciencia de la singularidad y de las características de este tipo de fondos personales que permiten recorrer la trayectoria profesional y personal de su productor.